El manejo de archivos y directorios en Java, especialmente a través de la API Java NIO.file, se centra en las clases FileSystem, Path y Files. Estas clases ofrecen una manera robusta y flexible de interactuar con el sistema de archivos, permitiendo operaciones como creación, copia y manejo de permisos. La clase Files provee operaciones para recibir las propiedades de un objeto Path. Podemos modificar y establecer las propiedades de un objeto Path. Podemos establecer la última fecha de modificación, last modified time, y podemos manejar usuarios y grupos usando la clase FileSystem, User Principal Lookup Service. El estándar POSIX, Portable Operating System Interface, se utiliza ampliamente en sistemas operativos tipo Unix, como Linux, macOS, BSD y otros sistemas compatibles que buscan garantizar portabilidad y compatibilidad entre plataformas. El sistema de archivos POSIX define la siguiente notación: el tipo del archivo, permisos para el usuario o propietario del archivo, permisos para el grupo y permiso para otros. Cuando hablamos del tipo del archivo o file type, podemos encontrar un regular file representado por un guión, un directorio representado por una D, un symbolic link representado por una L, entre otros, y cuando hablamos de permisos para el usuario, grupo y otros, estos se representan mediante los caracteres R, W, X y guión, que hacen referencia a permisos de lectura, escritura, ejecución y ningún permiso. Un ejemplo de este se muestra resaltado en la imagen, en el cual tenemos un archivo regular, permisos de lectura y escritura para el usuario, solamente permisos de lectura para el grupo y solamente permiso de lectura para otros. Más abajo tenemos otros ejemplos de permisos y podemos variar estos permisos de acuerdo a las necesidades a la hora de manejar nuestros archivos. En el último ejemplo podemos observar que estamos manejando un symbolic link identificado por el primer carácter con la letra L, el cual tiene permisos de lectura, escritura y ejecución para todos, es decir, para el usuario, el grupo y otros. Veamos un primer ejemplo en el cual definimos una estructura de directorios como se muestra en el editor. Partimos del directorio raíz, en el cual se define un directorio users, dentro de este un usuario Gabriel, y al interior del directorio Gabriel dos directorios, docs y pics. El directorio docs tiene dos archivos, other.txt y some.txt, y el directorio pics tiene un archivo acme.jpg. En este ejemplo vamos a analizar las propiedades de un path. Recordemos que cuando nos referimos a un path, hacemos referencia a un archivo o directorio. En este ejemplo definimos tres paths, path 1, path 2 y path 3. En path 1 definimos una ruta absoluta hacia el archivo some.txt. En path 2 definimos una ruta relativa a some.txt desde el directorio actual, representado por un punto. Y en path 3 definimos una ruta a s.txt, también relativa, pero esta representa un symbolic link. Obtengamos el file system de nuestro objeto P1 con el método getFileSystem. Asignamos a una variable de tipo FileSystem este resultado e imprimimos en consola, simplemente para tener una idea del tipo de FileSystem que estamos usando. De nuestro objeto FileSystem podemos obtener el conjunto de nombres de los File Attributes View soportados por este FileSystem, con el método SupportedFileAttributesViews. Asignamos este resultado a una variable FileSystemTypes e imprimimos en consola. Ejecutando este código podemos observar que estamos manejando un Linux File System y los tipos de File System soportados son Unix, User, POSIX, BASIC, DOS y Owner. Para manejar las propiedades de un directorio tenemos métodos como por ejemplo
métodos para saber si nuestro path es un directorio, si es ejecutable, si es oculto, si es leíble, si es escribible o si es un regular file. Todos estos métodos dentro de la clase files. Veamos en debug estas propiedades. Al evaluar observamos que nuestro file sum.txt no es un directorio, por lo que obtenemos false. Y si evaluamos si se puede leer, obtenemos true. Si se puede escribir, obtenemos también true. Y si nuestro path está oculto, obtenemos false. Otro método también interesante es saber si nuestro archivo o path es un symbolic link o saber el content type de nuestro archivo. Para nuestro ejemplo, el archivo sum.txt es de tipo text.plain. Para leer los atributos de nuestro archivo usando el sistema de archivos POSIX, usamos el método readAttributes pasando como parámetro nuestro path y en el parámetro options enviamos cómo son manejados los symbolic links. Asignamos este resultado a una variable, path, y de este objeto podemos obtener información interesante como el tamaño del archivo, la fecha de creación, la fecha de modificación o el último acceso del archivo. Ejecutando nuestro código podemos observar que el tamaño del archivo es 0, la fecha de creación, la fecha de modificación y el último acceso al archivo. Y algo interesante que podemos notar es que estas fechas son manejadas en formato file time. Por ejemplo, para el creation time, si asignamos a una variable, observamos que el tipo es file time, pero contamos con métodos para la conversión de un file time a instant y de un instant a un file time. Esto para tener compatibilidad con la API datetime. Otras propiedades que podemos ver es el owner de nuestro path con el método owner, el grupo con el método group y también podemos obtener los permisos con el método permissions, el cual nos devuelve un set, en este caso de POSIX file permissions. Podemos imprimir estos en consola y mediante el método toString de la clase POSIX file permissions podemos ver estos resultados en el formato POSIX. Si ejecutamos nuestro código podemos observar que el set de permisos obtenidos nos muestran permisos para otros de lectura, para el owner de lectura, para otros de escritura, para el grupo de escritura, para el owner de escritura y para el grupo permisos de lectura. Estos permisos en notación POSIX se muestran resaltados en la consola. Veamos ahora un ejemplo de cómo establecer las propiedades a un path. En este caso definimos un path al archivo sum.txt. Para establecer la fecha de modificación usamos el método setLastModifiedTime, en el cual pasamos como parámetro nuestro path y la fecha de modificación, en este caso en formato fileTime. Para establecer los permisos a nuestro path definimos una variable permissions de tipo set y POSIX file permissions. En este ejemplo, a través del método fromString, estamos definiendo permisos de lectura y escritura para el usuario, grupo y otros. Con el método setPOSIXFilePermissions establecemos estos permisos a nuestro path y pasamos los permisos definidos anteriormente. Para verificar que estos permisos se han aplicado correctamente, de la clase files usamos el método getFileAttributesView. Asignamos a una variable fab y de esta variable leemos los atributos y obtenemos los permisos. Imprimimos esto en consola y podemos observar que el owner tiene permisos de lectura y escritura, el grupo tiene permisos de escritura y lectura y otros tienen permiso de escritura y lectura, tal cual ha sido establecido en nuestro código.
Veamos ahora un ejemplo de cómo crear y eliminar paths, es decir, cómo crear y eliminar archivos o directorios. En este caso definimos dos paths, source y backup. Source apunta al directorio user Gabriel docs y nuestro backup apunta al directorio tmp backup docs. Para crear un directorio usamos la clase files y el método createDirectories y pasamos como parámetro nuestro path. Y en este ejemplo, para ver nuestro directorio tmp, ejecutamos un ls y podemos observar que no tenemos ningún directorio backup en nuestro directorio tmp. Ejecutando nuestro programa podemos observar que todo es ejecutado normalmente. Y si ahora verificamos nuestro directorio tmp, podemos observar que ahora ya contamos con el directorio backup y el directorio docs. Si ejecutamos nuevamente nuestro programa, para saber si un path existe o no, usamos el método de la clase files notExist. Y en este ejemplo, si el path no existe, creamos el directorio. Continuando con el ejemplo, definamos un path readme, el cual hace referencia a un archivo readme.txt, el cual a nuestro path backup le aplicamos el método resolve y aplicamos el método normalize. Con el método resolve aplicado a nuestro path backup, básicamente estamos uniendo el path backup junto con el path readme.txt. Y con el método normalize estamos eliminando redundancias en el path resultante tras aplicar el método resolve. El manejo de este tipo de métodos lo vimos en el anterior video, por lo que ahora simplemente vamos a imprimir nuestro path readme. Entonces, nuestro path es el esperado. El archivo readme.txt está sobre el path tmp backup docs. Para crear este archivo, aplicamos el método createFile de la clase files sobre el path readme. Una forma rápida de escribir un string sobre este path o sobre este archivo es usar el método writeString, en el cual le pasamos como parámetro el path, el texto que queremos escribir, en este caso backup time, más el instante actual. Un método útil para leer todas las líneas de un archivo como un string es el método lines, en el cual pasamos como parámetro nuestro path, el charset que vamos a manejar, en este caso UTF-8. Este método nos devuelve un string, por lo que podemos aplicar un for each e imprimir en consola cada línea del archivo. Ejecutando nuestro programa podemos observar que se ha creado el archivo, se ha escrito la línea backup time y se ha leído las líneas dentro de este archivo, dándonos como resultado el texto backup time y la fecha actual. Si observamos en nuestra terminal, podemos observar que tenemos el archivo readme.txt y este ha sido creado el 25 de enero a las 10:51. Para eliminar un path, podemos usar los métodos delete o deleteIfExist de la clase files, y en este ejemplo vamos a usar el método deleteIfExist aplicados a nuestro archivo readme y a nuestro path backup. Antes de ejecutar nuestro código, mencionar que el método createFile nos va a dar una excepción si el archivo ya existe, tal cual es esperado, y obtenemos la excepción FileAlreadyExistException, apuntando a nuestro archivo readme.txt. Esto debido a que en la anterior ejecución ya ha sido creado el archivo, por lo que comentamos las líneas de creación del archivo y de escritura del string. Ahora ejecutando podemos observar la línea que habíamos escrito previamente, y en nuestra terminal, si ejecutamos el comando ll backup docs, podemos observar que ya no existe nuestro directorio. Veamos ahora un ejemplo de cómo copiar y mover paths. Para este ejemplo definimos tres paths: source, backup y archive. El path source apunta al directorio users Gabriel docs, partiendo del directorio raíz. El directorio backup apunta al directorio tmp backup,
también desde el directorio raíz, y el path archive apunta al directorio tmp archive, partiendo también del directorio raíz. La intención de este ejemplo es copiar los archivos del directorio docs al directorio backup y como siguiente paso mover los archivos del directorio backup al directorio archive. Creamos los directorios para los paths backup y archive e inicialmente vamos a mostrar lo que se encuentra en nuestro directorio source, obteniendo los elementos con el método list que nos devuelve un string al cual aplicamos un for each y dentro de este la expresión lambda para imprimir cada elemento en este directorio. Imprimimos en consola y ejecutando nuestro programa podemos observar que tenemos en el directorio source dos archivos, some.txt y other.txt. Para copiar estos archivos definimos el path destino, en este caso backup, más el nombre del archivo que queremos copiar. Vamos a imprimir este path en consola y para efectuar la copia usamos el método copy de la clase files, al cual le pasamos como parámetro el file que queremos copiar, el destino, el cual lo hemos calculado en el path resolved, y las opciones para la copia. Este último parámetro es de tipo varargs, por lo que podemos pasar varias opciones. En este caso, la copia de atributos y el reemplazo si el archivo ya existe. El método copy lanza una check exception IOException, por lo que debemos manejarlo explícitamente en un bloque try-catch. Incluimos nuestro bloque try-catch y ejecutando nuestro programa observamos los paths de destino en consola y si volvemos a ver nuestro directorio observamos que ahora ya tenemos los archivos other.txt y some.txt en el directorio backup. Para mover paths usamos el método move de la clase files, en el cual incluimos el path origen, el path destino y las opciones de copia. Este último parámetro también es de tipo varargs. Ejecutando nuestro programa, observamos que este se ha ejecutado como es esperado, y si observamos en nuestra terminal, observamos que ya no tenemos un directorio backup, y ahora en el directorio archive se encuentran los archivos other.txt y some.txt, por lo que estos archivos han sido movidos exitosamente. Con esto terminamos el video de hoy. Muchas gracias. No te olvides suscribirte al canal, dejar algún comentario, darle un like al video y compartir con tus amigos. Muchas gracias.